me olvida todos los que me... Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a Parqueando con Jesús. Hoy tenemos un tema interesante, lo titulé ¿Cómo está tu lámpara? Es algo que el Señor me entregó para los jóvenes en el retiro en el campamento de jóvenes que tuvimos el fin de semana pasado, que no profundicé porque pude compartir este mensaje pocos minutos, pero que hoy en Parqueando con Jesús usted tiene esa primicia. Sé que algunos de los muchachos que estuvieron en el campamento, algunos de mis hijos, están aquí conectados. Honro sus vidas, muchachos. Gracias por dejarse usar por Dios. Gracias por ceder su corazón al Espíritu Santo y que estén aquí conectados. Mi hermana Stephanie, bienvenida. Gracias por estar. Y bueno, la referencia principal, creo que todo lo que usen Biblia, busquen Mateo 25, vamos a leer del versículo 1 al 13. Mateo 25 es un capítulo que habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y es una parábola muy interesante que la hemos leído en muchas ocasiones, pero yo estoy seguro que hoy el Señor va a traer, yo creo que usted escuche estas palabras, una palabra de revelación, una palabra de entendimiento, una palabra de luz, una palabra que realmente traiga luz a esto que vamos a leer, ¿sí? ¿Y cómo está tu lámpara? Es un tema que a nosotros nos concierne mucho, pero antes de eso, yo quiero hacer una pregunta y quiero que participen. Le voy a pedir, por favor, que si usted tiene la posibilidad de encender su cámara, lo haga. Usted está delante de la presencia de Dios. Si no puede, gloria a Dios, pero Dios sí sabe si usted puede o no puede. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas y quiero que hoy ministremos libertad en estos temas. Yo quiero saber quiénes de los que están conectados han tenido problemas con la soledad, aparte de mí, por supuesto, con la ira, con la amargura, con problemas en matrimonios y en relaciones personales, alcoholismo, parálisis espiritual o estancamiento espiritual y con la pornografía. No tiene que decir con cuál de estos, pero usted puede levantar su mano, usted puede decir amén, usted puede decir cualquier cosa, porque hoy usted va a ser libre de esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Veo muchos amenes, veo muchos comentarios, gloria a Dios por eso. Pero, Rodolfo, ¿por qué quieres iniciar con esto? Porque, bueno, ya escuchamos alabanza, ya di más o menos de qué era el mensaje. Ahora les quiero colocar... ¿iban a decir algo? Ok, y voy a colocarles un video, un pequeño video, que quiero que vean todos, ¿ok? Y este video es algo que golpeó mucho mi vida, que golpeó mucho mi vida espiritual y creo que va a golpear la suya también. En el nombre de Jesús espero que sea así, que la sacuda. ¿Me confirman si pueden ver ya mi pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Cool. Por favor, presten atención a lo que va a acontecer acá. Dura solo 2 minutos. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar.
Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2 de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida, pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? Familia, no se escucha bien, ¿verdad? Se entrecorta, hermano. Sí, lo voy a colocar desde mi celular. Disculpen. Denme un segundo. A colocarlo en 3, 2. ¿Dónde está Rodolfo aquí? Aquí está Rodolfo. Es el anfitrión. Es que mi internet, ustedes saben cómo es. Listo. Necesito que lo vean. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2 de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida, pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. ¿Eso ocurre cuando lees la Biblia 4 veces por semana? Así es. Problemas de ira caen un 32%. Amargura en relaciones, matrimonios, relaciones con los hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área, cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, ¿cómo se sienten? Paralizadas espiritualmente. Y eso hace la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana o más, ese sentimiento decae 60%. La pornografía cae un 61% y eso es muy importante. Cuando miramos los hábitos positivos, el compartir la fe aumenta un 200%, porque confías en la palabra de Dios. Un aumento de 230% del discipulado, y eso es increíble. Bueno, ahí está el video. Ya pueden sacar sus conclusiones. Básicamente, usted lo que necesita es la voz de Dios. Si usted está presentando algún tipo de lucha en alguno de esos aspectos de su vida, esos fueron científicos que estudiaron el cerebro de las personas cuando leen la palabra 1 vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero leerla 4 veces por semana
Hay un cambio rotundo en tu vida. Y bueno, ¿por qué arranco con esto? Es sencillo. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, y leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Gracias, Señor. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar vino, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que yo no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo no sé si usted, cuando leía esa parábola, gracias, Señor, porque tú vienes pronto. Pero normalmente cuando nosotros leemos esa parábola, sacude nuestro corazón y nos vemos de una vez hacia adentro como que, wow, yo estoy preparado para que el Señor venga. Realmente yo soy una de esas vírgenes prudentes. Y esa pregunta nos las hacemos con una convicción brutal, porque las cosas que tú te cuestionas haces que tú investigues y haces que tú indagues a profundidad el origen, ¿no? O la raíz de esa pregunta que te hiciste. Pero si nosotros como cuerpo de Cristo tenemos la promesa que nos dejó el Señor en Juan 14:2, ¿quién puede leer Juan 14:2? Eso es una promesa maravillosa que usted se tiene que aprender. Juan, capítulo 14, versículo 2, y el que lo tenga puede decir amén, porque usted va a ser bendecido al leer esto. Nosotros debemos estar alerta a esta parábola. Léalo, hermana. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Amén. Dígame, hermana, dígalo. Amén. 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 Así es. Porque él dice que él está preparando morada para ti y para mí. Usted tiene que estar convencido de que esa es la voz de Dios que usted está leyendo. Entonces, si tenemos esa promesa en Juan 14:2, debemos estar alerta a esta parábola que aparece en Mateo 25 que acabamos de leer. Porque cuando el esposo venga, yo quiero entrar a las bodas. Pero hay un objeto en esta parábola que yo sé que algunos de mis hijos del Ministerio Juvenil pueden recordar algo de los que yo les enseñé en el campamento, que es la lámpara. Y nosotros naturalmente podemos ver que una lámpara es lo que se usa para alumbrar. Pero yo le pregunto a usted, ¿una lámpara hoy en el siglo XXI sin baterías o sin energía puede funcionar? Abra su micrófono y dígame, sí, no, Rodolfo, no funciona. No funciona. No funciona. No funciona. Y la lámpara que habla la Biblia en Mateo 25 eran lámparas antiguas, lámparas que se usaban con aceite. Y por mucho tiempo nosotros hemos dicho que el aceite es la unción, es el Espíritu Santo, y gloria a Dios porque eso es verdad.
Gloria a Dios porque eso es verdad, pero hay algo más. Porque es que la Biblia nosotros debemos entenderla como un libro de promesas y eso que acabamos de leer es una parábola. Es una parábola, es un mensaje alegórico. Y yo he explicado aquí en Parqueando con Jesús, usted puede buscar los mensajes en YouTube, si no estuvo en ese mensaje, lo que significa parábola. Significa que lo que está diciendo allí Jesús lo está diciendo en lenguaje figurativo. Es decir, las vírgenes no representan 10 mujeres que Jesús va a dejar entrar a una boda. ¿Quiénes son esas vírgenes? ¿Quiénes son para usted la representación de las vírgenes prudentes y las insensatas? La iglesia. La iglesia, amén. Gloria a Dios por tu vida, hermana. Porque yo te voy a decir algo. Dice la palabra en Mateo 25, en el versículo 2. Ok, en el versículo 1. En el versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante. Dice, será. O sea, en los postreros tiempos será así. O sea, hoy el reino de los cielos es así. Porque el reino de los cielos, la segunda venida del Señor está muy cerca. Y vamos a ir viendo más a profundidad todos los martes en Parqueando con Jesús, esas señales que se están cumpliendo a nivel profético. Entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir, salieron a esperar, dice algunas versiones, al esposo. ¿Y quiénes esperan al esposo? ¿Quiénes esperan a Jesucristo? ¿Quiénes son? Porque yo lo espero. Yo no sé si estoy esperando a Jesucristo, pero yo espero a mi amado. Entonces está hablando a los creyentes. Él no está hablando ahí de los gentiles, de los impíos, de los que están en la discoteca. Él está hablando de usted y de mí. Él está hablando del pueblo de Dios. Y eso tiene que ser una alerta para tu mente. Eso tiene que ser una alerta para tu corazón. Y hoy replantearte la pregunta. ¿Yo realmente conozco qué es la lámpara? ¿Yo realmente conozco qué es el aceite? ¿Yo realmente conozco qué es la luz que me va a guiar? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué yo estoy diciendo todas estas cosas? Bueno, primero definamos qué es lámpara según la Biblia. Ya sabemos que naturalmente es un aparato o es un objeto que sirve para dar luz, pero para dar luz nosotros necesitamos complementarlo con otra cosa. Es decir, hoy en el siglo XXI, energía, batería, pila, electricidad, cualquier cosa. En esa época era aceite. Y yo quiero que alguien sepa que habían 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas y 5 prudentes. Y todas creían en Jesús. Y todas lo habían confesado con su boca. Y todas habían hecho la oración de fe. Y todas iban los domingos a la iglesia y adoraban. Pero unas tenían aceite y otras no. Leamos juntos qué dice. Vamos primero con Salmos 43, versículo 3. Y otra persona que me vaya buscando Salmos 119, 105. Voy a leer estos 2 versículos para entrar más o menos en el tema que quiero dejar claro a usted, ¿sí? Yo quiero que usted piense en esto cuando estamos enseñando sobre las 10 vírgenes. Quien lo tenga, dígame, y lo lee con voz de trompeta, como yo siempre digo, porque así es que se lee la palabra. ¿Cuál es el salmo? Salmos 43, 3 y Salmos 119, 105. Para los que no saben dónde queda Salmo, está antes de Génesis. Amén. Tengo el de 119, 105. Amén, hijo, amén. Tú vas a leer ese, pero primero vamos a leer el Salmo 43, 3. Amén. Yo lo tengo, hermano. Léalo, léalo. A mí me tiene que gritar, hermana. Usted sabe que a mí me gusta que me hablen duro. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Amén. Amén, amén. Envía tu luz y tu verdad.
Envía tu luz y tu verdad, que ellas me van a guiar. ¿Y qué dice Josh? El Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Amén. Amén. Entonces, sabemos que la palabra, este libro, es una lámpara. Y ahora le pregunto, ¿puede una lámpara simplemente dar luz? ¿Una lámpara? ¿Solo una lámpara? ¿O necesita otras cosas? Necesita el químico, Necesita el aceite, necesita el combustible, necesita energía. Y ahora le pregunto, ¿qué es eso? Rodolfo, ¿por qué me estás diciendo eso? Tú me estás diciendo que entonces la Biblia no es suficiente. No, yo te estoy diciendo que la Biblia es la palabra, que es la lámpara. Y le pregunto para que usted se haga esa pregunta porque yo me la hice. ¿Los fariseos y los saduceos tenían o no tenían lámpara? Abra su micrófono y responda con convicción. ¿Tenían o no tenían una lámpara los fariseos y los saduceos en la primera venida de nuestro Señor? Sí la tenían, sí la tenían, tenían la lámpara, pero no tenían luz. ¿Por qué no tenían luz? Es sencillo, no tenían el aceite. Y yo le decía al Señor, Señor, pero está bien, el aceite es la unción, el aceite es el Espíritu Santo. Y ahí fue que yo pude entender que no es simplemente hablar en lenguas o tener un don o tener un llamado o estar ungido para ciertas cosas que le dan gloria a Dios, sino realmente el aceite representa el entendimiento de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿cómo alumbra? ¿Cómo alumbra? Yo necesito saber qué dice la Biblia de cómo puedo conseguir la luz dentro de la palabra. Dice el Salmo 119, 130, que lo pueda buscar, porque si no se lo puedo leer. Yo se lo voy a leer porque yo siento que el reloj me está amenazando. Y dice Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Ahora te pregunto. Amén. ¿Esto es suficiente? ¿Leerlo es suficiente? No solo es leerlo, es entenderlo, es poder discernir, es poder entender, es poder leer que la vida eterna es conocer a Jesús, es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien su Hijo, a quien Él envió, y que yo pueda entender que yo pueda empezar a vivir mi eternidad. Es que yo pueda entender que el Cordero del Antiguo, el Cordero prometido del Antiguo Testamento vino, se hizo carne, murió en una cruz. Eso es tener entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora te pregunto, ¿qué entendimientos tienes tú de las profecías del Nuevo Testamento? Porque Jesucristo profetizó. Y esas palabras están selladas para muchos. Hay muchas interpretaciones sobre Apocalipsis. Hay muchas interpretaciones del dragón, de los de las 7 cabezas, de los 10 cuernos y de todas estas cosas. Pero te pregunto, ¿hemos ido al autor para buscar entendimiento de estas cosas en los tiempos postreros que estamos viviendo? Nosotros no podemos pretender que esa Biblia que tienes enfrente va a hacer todo por ti si no la lees. ¿De qué te sirve tener este libro en tu celular y físicamente si no la estás leyendo? Y si la estás leyendo para poner un check de que leí un capítulo hoy, o simplemente te está diciendo a ti mismo, ya cumplí. Porque yo le decía a un amigo, a mi hermano Martín, creo que fue el domingo o hace un par de días que conversé con él, que decía que el tiempo de calidad que uno pasa con la palabra, muchas veces lo olvidamos, lo desechamos. ¿Por qué les digo esto? Porque antes, cuando estabas en el primer amor, pasabas mucho tiempo en la palabra. Y no mucho tiempo en el sentido de que voy a leer un capítulo y ya leí, me voy. No, meditabas en ella. Eso es tener aceite, eso es tener entendimiento, ir y leer este libro con el autor.
Porque es quien tenía las palabras reveladas del Antiguo Testamento, Jesús. Jesús vino y se paró en la sinagoga y les dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer libertad, para sanar a los enfermos y libertar al cautivo. Y él dijo, esta palabra hoy se ha cumplido porque él era el cumplimiento. ¿La gente entendió? No, la gente lo quería apedrear. ¿Por qué? Porque no había luz, había tinieblas, estaban cegados. Nosotros hicimos un ejercicio en el campamento de jóvenes y fue para mí maravilloso. Para mí esto fue una experiencia inolvidable, no solo para los jóvenes, para mí también. Porque justo yo le decía a algunos jóvenes, me decían, pero Rodolfo, las Biblias están en el piso. Y si las pisan, eso no es pecado. Ahora te pregunto, lo mismo que les dije a ellos, te lo digo hoy a ti. ¿Culparías a una persona ciega físicamente, de esas que están en la calle con un bastón, por pisar una Biblia que no puede ver? Entonces, ¿por qué no las pasamos peleando con la gente que no conoce a Dios, que está ciega, porque no pueden ver lo que tú puedes ver? Y te pregunto, ¿qué estás haciendo tú para que ellos vean? Porque el Salmo 119, 130 dice que la exposición de tus palabras o de mis palabras, dice el Señor, da luz y da entendimiento al humilde, al sencillo. ¿Qué estás haciendo tú para explicar la palabra, para exponerla, para estudiarla con tus hermanos? ¿Por qué estás conectado hoy a Parqueando con Jesús? Si tú estás leyendo la palabra solo por leerla y le pasas por encima y lo ves bien superficial, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo y que esas cosas que pasaron en el video, si no lo estás haciendo con las ganas de querer aprender, con las ganas de decirle a Dios, Señor, muéstrame esas cosas grandes y ocultas que no conozco de tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Porque dice el Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte, a tu santa morada. Y yo de verdad que estaba meditando en eso y yo decía, entonces hay cristianos en la iglesia que tienen memorizados un par de versos de una revelación que sabemos que ya tenemos el cumplimiento. Es decir, si tú me estás predicando a mí que Jesús murió en una cruz y que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, eso es predicar el Evangelio. ¿Pero qué más? ¿Cómo guías a la gente para que esté preparada para la segunda venida? Ya se convirtió a Cristo, ya el Espíritu Santo hizo el trabajo. Ahora, ¿cómo lo capacitas? ¿O simplemente se lo dejas a los demás porque tú no estás preparado? Prepárate. Métete con Dios. ¿Quieres que realmente se vaya esa lucha que tienes con la pornografía, con la soledad, con la amargura, con el alcoholismo, con la parálisis espiritual, con la soledad, la depresión? Medita en la palabra. Eso no es una fórmula mágica y que, para la depresión, 3 versículos, pam, 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 3 versículos, ya terminé, gloria a Dios, me voy a ver Netflix. Las cosas en el reino de los cielos no funcionan así. La verdad es que no. Meditas, si no meditas en la palabra no hay aceite. Porque el aceite solo lo puede dar el Espíritu Santo. Porque el aceite no es simplemente caerte al piso y hablar en lenguas. El aceite es el entendimiento que tienes de la palabra. Eso es el aceite. Eso es lo que da luz. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, dice algunas versiones. En otras versiones dice, nos da luz y nos da entendimiento. Da entendimiento al sencillo, al humilde. Y yo quiero que usted me ayude a leer Apocalipsis, capítulo 6,
versículo 6. Apocalipsis es un libro de profecía para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona que lo lea, yo quiero que esta noche, ¿Qué versículo? Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Yo quiero que todos los que estamos aquí conectados, las 20 personas que están acá, Amén. Yo lo tengo. mediten en esta palabra esta noche. Léala, hermano, léala. Versículo 6. 6. Ya. Capítulo Y 6, ya. versículo 6. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes. Me decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. Amén. Amén. Gracias, hijo. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. En la parte final dice, yo voy a explicar, obviamente hoy no tengo el tiempo, esto del trigo y la cebada, del trigo a precio de un día. Pero hoy estamos viendo aceite, hoy estamos viendo lámpara y la parábola de las 10 vírgenes sensatas, que yo quiero que usted se convierta en una virgen sensata. Dice la parte final de ese verso, no desperdicies el aceite, no desperdicies la revelación que tienes de Jesucristo. Eso es lo que te quiere decir ese versículo. Yo lo voy a leer en esta versión. Porque, ¿saben? Nosotros pensamos que Apocalipsis está lejos o que Apocalipsis no es para mí. Y dice, y oí una gran voz que salió de entre los 4 seres vivientes, decía, 1 pan de trigo o 3 panes de cebada costarán un salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Yo le adelanto que también voy a dar una enseñanza de vino, pero le doy un spoiler, vino es enseñanza. No desperdicies el entendimiento de la palabra y la enseñanza de ella. ¿Por qué te digo esto? Porque primero, si tú no tienes entendimiento de la palabra, tú no puedes guiar a nadie. Porque ¿qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Cuando una persona que no tiene luz guía a alguien que no tiene luz. Ambos caen en el hoyo, dice la palabra. Ambos caen, ambos tienen el peligro de muerte. No puedes guiar a nadie. Si no tienes entendimiento de la palabra, no puedes guiar a nadie. No podemos desperdiciar lo que se nos ha revelado. Usted debe compartirlo. Usted debe traer entendimiento a sus hermanos. Yo necesito lo que usted ha aprendido. Yo necesito lo que de ella ha aprendido de la palabra, lo que Noris, lo que Stephanie, lo que Baloy, lo que Martín, lo que Sebas está aprendiendo de la palabra, yo lo necesito. Así como usted necesita lo que el Señor me entrega a mí. Porque somos un cuerpo. Y la parábola de las 10 vírgenes son creyentes. No está hablando de la gente de afuera. Está hablando de la iglesia. Y yo quiero que usted pueda saber que el espíritu de sabiduría y de revelación es para conocer mejor a Dios. Y te digo algo, dice la palabra que conocer a Dios es la vida eterna. Yo necesito conocer a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Por medio de su palabra, por medio de su entendimiento. Pero las palabras solas es suficiente. No, yo necesito que Él me revele lo que quiere decir su palabra. Porque hasta Satanás se sabe la palabra. ¿Quién puede buscar Efesios 1:17? Efesios 1:17.
Amén. Léalo, hermano. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Amén. Esa es mi oración para ti hoy. Efesios 1:17. Que podamos tener más revelación de Jesucristo. Que podamos volver a la palabra. Que esta generación despierte. Que esta generación exija que le expongan las palabras. La palabra de Dios. Porque eso es lo que va a traer entendimiento. Ya estamos cansados de este tema de que es tu tiempo, es tu temporada, es tu... Yo sé que es la temporada, yo sé que es mi tiempo. Pero yo quiero más. Yo quiero más. Yo no puedo conformarme con las cosas terrenales. Yo necesito el espíritu de sabiduría. La exposición de la palabra de Dios trae entendimiento, trae luz, da entendimiento al sencillo, al humilde. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos exponiendo la parábola de las 10 vírgenes para saber qué es la lámpara, para saber qué es el aceite. ¿Quiénes son los mercaderes donde las vírgenes van a comprar su aceite? ¿Te has hecho esa pregunta? Hoy no me da tiempo de explicarlo. Pero eso está en la Biblia. Está en el libro de Isaías. ¿Quiénes son estos mercaderes? ¿Qué es el vino que dice Apocalipsis? ¿Será un vino físico que me tengo que tomar? ¿O es una profecía, es una parábola? ¿Será que realmente va a salir en Israel un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos? ¿O será en lenguaje alegórico? ¿O nos vamos a quedar solo con los comentarios de los teólogos que tienen la Biblia de estudio? Que dicen que esa es la Iglesia Católica. Ojo, yo simplemente le quiero alimentar el hambre que tiene de conocer la palabra. Si usted quiere estudiar conmigo, estudiemos. Escríbame, Rodolfo, yo quiero estudiar la palabra. Vamos, estudiemos juntos, pues, porque yo tampoco me la sé toda. Pero yo comparto lo que el Señor me da. Y viendo ese video que les compartí al principio, yo decía, no hay manera que una persona... Voy a tratar de ser lo menos crudo posible, porque, bueno, yo hablo simplemente lo que el Señor pone en mi corazón. Si usted tiene un problema de algunos, como los que mencioné al principio, y no puede salir de él, no hay manera de que lo haga, es hora de que empieces a meditar en la palabra, en la oración. En la oración, porque la oración, al leer la palabra, es el complemento que te da el entendimiento. Decirle, Señor, yo necesito saber qué dice aquí. Yo necesito ser libre de la depresión. ¿Qué dices tú de la depresión? ¿Qué dices tú de esto? ¿Cuál es la verdad de esta mentira que tengo en mi corazón? Porque la única manera de que una mentira salga de nuestra vida es que tú la reemplaces con la verdad. No pretendas ponerle pañitos tibios a tus heridas cuando realmente necesitas puntos. Cuando realmente una curita, una bandita, no sé cómo le dicen aquí,
no tapa el sangrado y la hemorragia que tienes. Porque aun cuando hablas de ese tema, aún duele. Aún te duele. Y pasas situaciones similares, todavía no te sientes totalmente fortalecido y tú dices que puedes volver a caer. Es hora de volver a la palabra. Hay personas que en algún momento estuvieron en una situación tan difícil que no les quedó otra que mirar al cielo y clamar a Dios. Y ahora que el Señor los ha fortalecido un poco, nos hemos olvidado de la palabra, de la oración y hemos descuidado nuestra vida espiritual por hacer cosas, incluso cosas para el Señor. La parálisis espiritual es una realidad viva en la iglesia hoy, en el cuerpo de Cristo. El estancamiento espiritual. Yo le compartí a mi hermano Martín que en estos días almorzamos. Yo le decía que estoy con una desesperación tremenda de hablar de Cristo, de poder entrar en los corazones de los hijos de Dios que todavía no han llegado, en poder plasmar los diseños que ya el Señor entregó, porque estoy seguro que aquí el Señor le ha puesto cosas en sus corazones, cosas para ejecutar, y por cosas que tenemos que hacer, que están pendientes, que son compromisos, hemos dejado eso a un lado. Y no digo que no tenemos compromisos, claro que los tenemos. Yo también trabajo, tengo familia. Pero mi corazón arde por exponer las palabras, por exponer la palabra. Salmo 18, 28, ¿quién lo puede leer? Y voy cerrando. Salmo 18, 28. ¿Nadie? ¿Salmos? Está antes de Génesis y después de Apocalipsis. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Amén. Me pasé. Amén. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú enciendes mi lámpara. ¿Quién es el único que puede encender su lámpara, familia? Dios. Este libro es una lámpara. Pero ¿quién la enciende? Dios. ¿Quién pone el aceite? Dios. ¿Quién pone el entendimiento? Dios. Y yo espero que usted esté enlazando todos los versículos que hemos visto a Mateo 25 del 1 al 3. Porque cuando el novio venga, el aceite de su lámpara esté lleno. El entendimiento que usted tiene de la segunda venida de Jesucristo, de las profecías que se están cumpliendo, porque vemos en la calle que todo el mundo dice, eso está en la Biblia se está cumpliendo. Esos evangélicos como que tienen razón, te lo dicen hasta los impíos. Pero el pueblo de Cristo no se está preparando en el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Estamos esperando que un judío de las Naciones Unidas se siente en un templo físico en Israel y tú le preguntaste a Dios si eso va a suceder así de verdad. Y no me malinterprete. Yo no estoy aquí para decirte si eso es verdad o si eso es mentira. Yo estoy aquí para decirte que medites en la palabra. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque nuestro Señor viene pronto. Porque nadie sabe ni el día ni la hora. Pero yo quiero tener el entendimiento y mi lámpara, la palabra llena de aceite.
llena de revelación, de entendimiento, para que cuando vayan sucediendo las cosas que hemos visto en Parqueando con Jesús, yo pueda darme cuenta. Porque va a ser muy fácil engañar al pueblo de Dios. Jesucristo lo dejó profetizado así. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Satanás no es estúpido. Satanás no es tonto. Satanás no te va a poner un man con cachos a decir, ay, él es el Cristo. No. Él va a hacer que se parezca bastante. Y si usted no sabe discernir, y si usted no sabe discernir los tiempos, y si usted no puede entender las parábolas del reino de los cielos, que son varias, aquí hemos explicado un par. ¿Quién se acuerda de la parábola de tesoro? ¿Quién se acuerda de la parábola de la semilla, del sembrador? Métale mente porque todo lo que nosotros hemos enseñado aquí es para que usted tenga entendimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que está cerca. No es el momento de perder el tiempo. No es el momento de estar, es el momento de activar el ejército, los soldados de Cristo, el ejército de Dios. Porque la batalla es por tu alma. La batalla es por tu alma. Ya mi Señor venció. Ahora yo tengo que estar alerta. Yo tengo que estar velando, orando, para tener entendimiento y revelación de lo que dice en Mateo 25, del 1 al 3. Jesucristo dejó una promesa que va a cumplir. Juan 14:2. Hay muchas moradas. Él se fue a preparar tu morada. Ahora, ¿tú estás listo para entrar ahí? ¿A tu casa? ¿A lo que Él dijo que iba a hacer? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. El aceite no es simplemente hablar en lenguas y caerte en la iglesia, ni ungirte. El aceite es el entendimiento de la palabra de Dios. El entendimiento de la palabra de Dios. Permítame orar para cerrar este tiempo.